Bueno, muy bien, vamos conectándonos entonces a la reunión de hoy con Liana, que nos ha estado acompañando desde la semana pasada y enseñándonos muchas cosas. Hola Milena, veo que ya están llegando pues varias personas. Esperemos un par de minuticos mientras terminan de conectarse y arrancamos. Muy bien, buenos días a todos. Aquí estamos esperando que se empiecen a conectar y arrancamos en unos minutos, como dice Caro. Hola Andrés, hola Joe, no te habíamos saludado. ¿Sí están ahí o no? Esos me parecen invitados. Que están apenas llegando. Muy bien. Aquí estoy desde el celular, entonces pues no sé quién está conectado y quién. En realidad, la semana pasada también fueron muy puntuales. A las 10 empezó a conectarse A mucha gente, así conectarse es que todo el mundo, esperamos. sí. Sí. Démosles unos minuticos. Sí. Bueno, la charla de hoy va a estar bien interesante. Mientras tanto, les cuento que ahí está llegando más gente, Juanca, si quieres ir a acercar. Hola, Oscar, buenos días. Hola, Giancarlo, buenos Caro. Hola a días. todos. ¿Cómo están? Qué gusto verlos. ¿Cómo va Hola, todo? Oscar. Todo Igualmente, súper. buenos días. Lo mismo decimos, bienvenidos nuevamente. Ah, bueno, qué bueno. Muy juiciosos Sí. ustedes. Muy puntuales Comprometidos con ustedes. la causa, sí, comprometidos todos, tanto ustedes como nosotros, que eso está muy bien. Claro que sí. Para los que vayan llegando, pues quiero darles los buenos días. Estamos pues en la continuación de la charla en la que nos está acompañando Liana, que es nuestra invitada especial. Quiero contarles que la semana pasó, lanzó la guía de diseños de instalaciones Quick Start Guide, que es una guía rápida de diseños de instalaciones sostenibles. Yo les envié el correo por si quieren descargarla. Esperamos que pronto podamos tener la versión en español, bueno, y en otros idiomas también para los que de pronto no hablan inglés. Yo les estaré contando cuando tengamos pues como esa versión. Voy a saludar pues como de manera muy rápida porque el tema de hoy está carnudo, como decimos en Colombia, entonces la idea es que aprovechemos muchísimo el tiempo. Hola Nico, hola Martín. Bueno, Hola, Martín, buenos días, ¿cómo están? Bien, Buenos días a todos. Entonces, Juan, si quieres, hagamos un resumen cortito del perfil de Liana y los dejamos con Liana, que es finalmente nuestra estrella de hoy, para que nos enseñemos todo lo que ella sabe. Así es, muchísimas gracias, buenos días a todos. Y bueno, pues hoy tenemos vamos a decir, la segunda parte, la continuación de esta presentación que nuestra experta invitada, Liana Cerati, nos empezó a compartir la semana pasada sobre el rol de la empresa frente al cambio climático, ¿no? Y cómo con la información que vamos a obtener hoy podemos mitigar la emisión de carbono. Entonces, la verdad es que sí, hay mucha información, entonces creemos que no hay que perder el tiempo con Juan Carlos ni con otros, sino vamos directamente con Liana, agradeciéndole nuevamente pues que nos esté acompañando, porque sí es un tema que es por demás interesante. Entonces, Liana, bienvenida, muchas gracias, te dejo el micrófono y comparto tu presentación. Pues muchísimas gracias, qué interesante estar 2 veces seguidas con ustedes y poder retomar este tema que creo que es de mucha importancia y de mucho interés para la industria, ¿no? Para la empresa. Bueno, pues creo que ahora, ya que ya está aquí presentando Juan Carlos, creo que primero tengo que empezar a preguntarle. ¿Se acuerdan que por ahí la semana pasada dejamos así como abierta la parte de iniciar esta sesión con algunas preguntas? Entonces, quisiera ver si a lo mejor podríamos tomar una o dos para ver si alguien tiene interés o tiene alguna duda que le haya quedado de la semana pasada y pudiéramos retomarla. Si no hay dudas, entonces ya nos vamos con la información del día de hoy. ¿Preguntas? Si alguien tiene duda, adelante. No, arrancamos entonces. Arrancamos. Perfecto. Bueno, entonces vamos a hablar el día de hoy. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos platicando muchísimo sobre cambio climático? Y justamente, híjole, como hecho a propósito, ¿no?
esta semana, bueno, la semana pasada o esta semana hemos todavía tenido esta consecuencia tan grave que vimos de lo que sucedió en España. Y creo que está totalmente ligado al tema que vimos la semana pasada y es ahora sí que de lo más actual que se puede tener. Y si me ayudas, Juan, a poner la siguiente diapositiva. No, a la anterior, perdón. Fíjense bien, ahí, fíjense bien. Esta imagen a mí me encanta porque además tiene como mucho que ver, me recuerda como cuando éramos chiquitos y que la televisión todavía era como muy, se les iba la señal y ponían estas barritas, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos una representación que me parece súper clara. Miren nada más, a partir más o menos desde los años 90, y si lo podemos ver aquí está a la derecha donde dice 2010, ahí está, si pusiéramos la temperatura del planeta por colores, en los 1800, pues obviamente teníamos una temperatura súper linda, ¿no? Tranquila, muy azul, bastante fresca. Y miren nada más cómo estamos a partir de los años 90. Y bueno, pues esto nos da pie a la siguiente diapositiva, en la cual voy a retomar un poquito de por qué hablamos como tema principal de descarbonización y por qué la descarbonización es la solución. La semana pasada trabajamos con el simulador del MIT y en este vimos claramente que podemos hacer muchísimas acciones de sostenibilidad, pero realmente las acciones que nos van a llevar a poder hacer un cambio radical para poder llegar a la meta del 2030 y no alcanzar el 1.5 y mucho menos los 2 grados de temperatura, de aumentar la temperatura, pues está muy claro que es en la captura de carbono y en dejar de emitir gases de efecto invernadero. Y ahí les pongo una variación para que más o menos puedan tener idea de dónde viene la crisis climática, ¿no? Y cómo a partir de la revolución industrial se ha disparado notablemente, que lo podemos ligar a la diapositiva anterior, en cómo se ha incrementado a partir de la generación de gases de efecto invernadero. Y entonces esto nos lleva ya a la siguiente diapositiva. Finalmente, pues estamos hablando de la industria audiovisual y como les dije, me pusieron a investigar. El efecto del cambio climático principalmente tiene afectaciones puntuales en su industria. ¿Cómo? Ahí están clarísimos. Se los acabo de poner ahí, incluso para que le tomen una fotografía o después les puedan compartir la diapositiva, porque al final de cuentas es importante saber que todos estos efectos también tienen un impacto en las producciones que ustedes hacen, en los eventos que tienen que ver con el cambio climático, con la industria audiovisual, ¿no? Y a veces no podemos llegar a hacer una filmación o no podemos llegar a tener un evento porque está lloviendo demasiado, está haciendo tal calor que tenemos incluso que suspender estos eventos, ¿no? Y todo esto afecta, obviamente, de manera económica, afecta en que estamos trayendo gente de fuera para que puedan estar en estas producciones, y entonces todo esto incrementa el costo de la industria audiovisual. Bueno, entonces nos va a llevar aquí a entender que esta parte tiene que ver, ¿me ayudas a cambiar la siguiente, Juan, por favor? En cómo lo revertimos. Y el día de hoy justamente vamos a tratar de hablar todo esto. Si nosotros estamos hablando que la principal problemática es descarbonizar, pues queremos saber cómo lo hacemos, o sea, cómo vamos a poder llegar a esto dentro de nuestras empresas. Y es muy claro, ¿no? La meta internacional es llegar a reducir las emisiones al 2030 en un 50%. Como les comentaba, cada uno de los países que forman parte de la COP, forman parte del protocolo de Kioto y forman parte del encuentro de París, tienen un compromiso o una métrica específica. Por ejemplo, México se compromete con el 35% y de hecho estamos trabajando fuertemente con el PAC Metro y con otras instancias para poder llegar a alcanzar esta medida. Pero al final de cuentas, la meta mundial es el 50%. ¿Ok? Y queremos llegar, o sea, así como una falacia, pero ojalá que lo logremos, a emisiones cero en el 2050. ¿Cómo? A través de energía limpia, de movilidad inteligente, de contaminación cero, de un entorno libre de tóxicos, y por ahí ya empieza como a tomar sentido, ¿no? De un sistema alimentario justo, que a veces dicen, bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la industria audiovisual? Pues sí lo tiene que ver y ahorita lo vamos a platicar.
amigable con el medio ambiente, una regeneración de ecosistemas y biodiversidad, porque también cuando nosotros o cuando ustedes pueden llegar digamos, a utilizar un espacio natural para este tipo de producciones, pues también habla del respeto que tenemos que tener con los ecosistemas y con la biodiversidad, ¿no? Y sobre todo generar, que sé que ya lo están haciendo y ya han hecho acciones que están encaminadas a tener una industria basada en economía circular. Y por ahí ya la semana pasada vimos unos puntos, ¿no? Incluso participaron ustedes mismos de ver cómo pueden hacer parte de la economía circular en sus procesos de sustentabilidad. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Y entonces vamos a hablar un poquito de cuáles son los protocolos sostenibles en los cuales la empresa tendría o podría comenzar a enfocarse. Y vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. Todos estos protocolos tienen bases legales importantes. Es decir, ya estamos teniendo una tendencia que lo que necesitamos en cualquier industria, obviamente en la industria audiovisual, por ejemplo, yo estuve trabajando para poder dar esta plática, estuve revisando pues un estudio muy interesante que se llama Greening the AV Industry, o sea, cómo hacer verde la industria audiovisual, ¿no? Y todo, o sea, a lo que se resumía prácticamente toda esta investigación va a tener protocolos o por lo menos un protocolo, y ahorita vamos a ver cuál es la solución o cuál es el camino real para poder estandarizar todos estos procesos. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que estamos tomando como ideas de todos lados y cada quien agarra lo que puede para irlo implementando. Entonces, lo que tratamos es justamente de estandarizar estos protocolos. Y estos son los caminos que ustedes tienen, ¿no? Los caminos que tenemos como empresa. Bueno, primero los SBTIs, que están súper de moda y yo creo que ya por ahí todo el mundo ha escuchado que los SBTIs y los SBTIs, pues, ¿qué son los SBTIs? Ok, esto está bien interesante porque tiene que ver con esta parte que les di la semana pasada, de que como es adentro es afuera y cómo la naturaleza nos va hablando, ¿no? Y entonces es tratar de incorporar a la naturaleza dentro de nuestros procesos de fabricación o dentro de nuestros procesos de industrialización o de servicios. Y esto está bien padre porque además están ligados, los SBTIs están ligados a, digamos, a científicamente los productos o la innovación social, económica, ambiental que tengamos enfocada directamente a que pueda ser comprobado científicamente, pero que esté inmediatamente relacionado con la parte de, digamos, de la naturaleza. Y, por ejemplo, aquí les puedo hablar de cómo dentro de la economía circular hay una parte que le llamamos el mimetismo o el biomimetismo. Y es como observar, por ejemplo, esta parte natural de cómo se mueve para que nuestros procesos industriales estén alineados a esto, como el camaleón, ¿ok? Como el camaleón, como esta parte de los árboles que tienen este círculo que nos va indicando la edad que tiene. Y todo esto que nos invite a un pensamiento sistémico lo podamos trasladar a la industria para que empatar, digamos, nuestros procesos con el respeto a la naturaleza desde la ciencia. Y esto está bien interesante, ¿no? Bueno, estos son los SBTIs. ¿Qué son los ESG o los Environmental, Social and Governance procesos? ¿No? Este es un proceso o es una línea que, por ejemplo, todas las empresas muy grandes, como las transnacionales, están poniéndolo como una línea, como una médula espinal en su línea completa de trabajo y están trabajando con esta parte que tiene que ver con el medio ambiente, con la parte social, pero también con las implicaciones de gobierno. O sea, ¿cómo podemos, como empresa, tener implicaciones interesantes en la sociedad y también hacer políticas públicas? Es decir, desde la transformación social, ambiental, poder generar desde la empresa políticas públicas que protejan tanto la parte social como la parte ambiental, ¿ok? Entonces, esta también es una línea muy interesante y que realmente se está viendo como muy a flor de piel, ¿no? La estamos viviendo, yo creo que ya no he escuchado mucho sobre los ESG, perdón. Tenemos esta parte importantísima, que es el MBR, que también ya lo habíamos visto la semana pasada.
El MBR habla del monitoreo, que es la medición, la verificación y el reporte de gases de efecto invernadero. Y esto es bien importante. Esta base, digamos, esta línea legal o esta línea ambiental nos lleva directamente al protocolo GHG. El protocolo GHG es el único, fíjense bien, el único protocolo reconocido a nivel internacional como la mejor vía para descarbonizar o para tomar acciones que tengan que ver con la sostenibilidad. Ahora, esta parte de la medición, verificación y reporte la voy a ver un poquito más a detalle más adelante cuando vayamos hablando de esto, porque ahí es donde vamos a entrar al proceso de descarbonización, ¿vale? Nada más la quiero dejar así como un flash para después retomarla más adelante. Esta es la fundamental, la que les recomiendo profundamente que sea la que pongan como número 1. ¿Por qué? Porque esta vía MBR les va a llevar a la ruta de descarbonización y a través del reporte. Y la ruta de descarbonización es la que ve los SBTIs y los ESG. ¿Por qué? Porque es la que nos va a dar las pautas, literal, las pautas claras y precisas desde la radiografía que podemos hacer de la empresa para poder tomar acciones concretas que realmente tengan un impacto. Porque podemos hacer muchísimas cosas que no estén realmente impactando y nos estamos distrayendo de la esencia, ¿vale? Y bueno, también del Race to Zero, ¿no? Que ya lo estamos escuchando también en varias empresas y también ahí tenemos una filmina o una diapositiva que va a hablar justamente del Race to Zero. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Tenemos otra regulación internacional muy importante, que es el CBAM. Bueno, es el CBAM, como le quieran llamar, y es la frontera del carbono. Y esto es lo que hablamos un poquito la semana pasada, que es la línea legal muy importante y muy clara que está tomando la Unión Europea para hacer ajustes para todos los productos que se exporten a la Comunidad Europea. Entonces hablamos de importaciones y de exportaciones porque al final de cuentas todo esto entra en la cadena de valor y se mide, fíjense bien claro, el CBAM está también midiendo con el protocolo GHG. ¿Ok? Lo tiene, es la vía. Y si volvemos a esta parte que les decía de la investigación que se hizo del greening de audiovisual industry, tiene que ver profundamente también con el CBAM porque estamos trabajando con el protocolo GHG, que es el único que internacionalmente están poniendo como cabeza. Es por allí por donde tenemos que comenzar, ¿ok? Y vamos a las NIF, que las NIF, lo primerito que dicen es, vamos a dejar a un lado todos los ISOs. Los ISOs en este momento no nos sirven. Para las normas internacionales de información financiera, todos los ISOs que ya tiene la empresa no hacen prueba plena. Toda la medición de las NIF tiene que estar regulada, avalada y certificada por el protocolo GHG. ¿Ok? Bueno, y aquí se los pongo ya clarísimo, como una regulación internacional. El protocolo GHG, entonces, es la guía más clara y más concreta para poder descarbonizar. ¿Y qué hace el protocolo GHG? Hace la medición de la huella de carbono. Y voy a entrar bien profundamente a trabajar con el protocolo GHG. Vamos a la siguiente, por favor. Oye, Liana, Creo que a ver, Juan está perdón, levantando. yo Sí. te tengo una pregunta rápida, perdón. A ver, podríamos pensar que el NIIF es como la luz al final del túnel. A ver, ¿por qué te lo digo esto? Porque yo creo que cuando entonces a las instituciones financieras ya les está costando este tema. Por ejemplo, ahorita pensando, y no quisiera hablar, porque tenemos un buen amigo en Sevilla que la está pasando muy mal, pero todo el pueblo de Sevilla, al final ahí va a haber pérdidas millonarias. Y eso, las aseguradoras, los financieros, ahora sí les está afectando el bolsillo. ¿Ahí habrá un camino para que esto se acelere, Juan, trabaje mejor? acabas de poner el dedo en la llaga. Las NIF han hecho una revolución. Y a partir del 2025 es norma estricta a nivel internacional. Es decir, claro, todo esto parte en la importancia de las NIF
justamente por la medición del riesgo. Y por eso se tomó la decisión de trabajar con las instituciones financieras como la punta de medida para que de ahí, como en cascada, caiga todo lo demás. Porque al final de cuentas, todo nuestro sistema económico está dirigido desde las NIF, o sea, desde las instituciones financieras, y de ahí para abajo cae en cascada. Y la alerta fue justamente la medición del riesgo, porque está costando tanto que necesitamos impulsar desde las instituciones financieras toda la cadena industrial para abajo. Es la mejor manera. Diana, mande. De pronto hay personas pues que no son de la parte financiera, entonces sí me gustaría que les dijéramos o que les explicáramos que las NIF son como las normas internacionales para llevar las finanzas o la contabilidad de una empresa, porque pues habrá unas personas como del área técnica, entonces si decimos NIF ellos se quedan un poquito por fuera, entonces para que lo entiendan bien, no sé si quieres explicar sobre eso. Pues creo que ya lo comentaste, específicamente es esto, tiene que ver con la parte contable y al final de cuentas cómo la contabilidad nos hace tener una solidez en nuestra industria financiera y esto es lo que deriva que a partir de ahí se pueda visualizar la parte sostenible que está ligada, y ahorita voy a tomar algo que es bien importante y lo voy a desarrollar más adelante. Todas las NIF o toda la parte financiera tiene que ver con el alcance 3 que se deriva del protocolo GHG. El alcance 3 es sumamente complejo de medir y de hecho, para que pueda realmente institucionalizarse, se tiene que hacer a través de un diagnóstico que en el diagnóstico, toda la parte contable de una empresa, o sea, digamos, el departamento de contabilidad y finanzas, es el que va conjuntamente con el asesor, o sea, con el asesor de sostenibilidad o con el asesor del protocolo GHG, van a trabajar de uno por uno para analizar cuáles de estas medidas, de las 15 medidas que forman parte del alcance 3, son las que se tienen que tomar en cuenta, porque son específicas para cada tipo de industria. Cada tipo de industria tiene una medición del factor del riesgo distinto, ¿ok? Y esto creo que deja ya un poquito más claro que tenemos que trabajar, o sea, es decir, también tenemos que robustecer dentro de nuestras industrias, cualquiera que sea, el sistema contable. Y el sistema contable a partir del 2025 tendrá que tener en su cadena forzosamente la observación del alcance 3 de las normas internacionales para información financiera. Porque todo esto... Diana, otra pregunta, perdón. ¿Quiere decir que las empresas que tengan mejores indicadores, por ejemplo, de sostenibilidad en las NIF, van a poder acceder más fácil a un préstamo, a un crédito, por ejemplo, para financiar proyectos? De hecho, a partir del 2025, si tú tienes ya una contabilidad de gases de efecto invernadero y deseas solicitar un crédito, te van a exigir que lo tengas. Y si no lo tienes, probablemente no te lo vayan a facilitar, porque es uno de los puntos como alarmantes que tienen que estar tomando en cuenta para poder, pues es que tiene todo el sentido, ¿no? O sea, yo no puedo seguirte financiando como empresa si tú no te empiezas a preocupar por hacer este cambio, porque si no me va a costar un dineral como empresa financiera financiar tu patrimonio, literal. Entonces, por eso necesito estar observando y regulando que estés cumpliendo con estas métricas internacionales. ¿Vale? Bueno. Súper, gracias. Ya tratamos un poquito la parte de las NIF y aquí también la tenemos, fíjense muy bien, que ahí viene clarísimo, ¿no? Que solo el protocolo GHG autorizado, y autorizado significa que esté medido, verificado y reportado, ¿ok? ¿Por qué? Porque ahí nos lleva directamente a la medición del riesgo y por eso se está dejando a un lado todo el asunto de los ISOs, porque no van directamente hacia la medición del riesgo y la medición del riesgo está ligada al cambio climático. Ya es una relación directa. Y ahí está, ¿no? Lo acaba de decir Juan, clarísimamente que le están pasando súper mal en Sevilla, le están pasando peor de mal en Valencia. Y bueno, ahorita estaba escuchando hoy en la mañana las noticias que tienen una alarma gravísima en Australia. ¿Se fijan? Estamos por todo el mundo.
Y esto tiene que ser una métrica internacional y la única métrica internacional que realmente da claridad para la medición del riesgo es el protocolo GHG. ¿Por qué? Porque va puntualmente a la descarbonización. Y se acuerdan que dijimos que la única solución para el cambio climático es descarbonizar. Bueno, entonces voy a la segunda parte, que es el CBAM. Vamos a entrar un poquito más a detalle de qué se trata el CBAM. El CBAM, como les comentaba, es el mecanismo de ajuste en frontera de carbono y va para toda la cadena de valor. Es decir, Europa se dio cuenta que dentro de Europa, o sea, dentro de los países que forman parte de la Comunidad Europea, se tiene una muy robusta legislación para los productos que se fabrican y se gestionan dentro de la Comunidad Europea. Pero, estos productos también tienen componentes que no se fabrican en la Comunidad Europea, sino en el resto del mundo. Y aquí, ojo, industria audiovisual. ¿Ya vieron cómo entra? Pero miren, como anillito al dedo, ¿verdad? Como hilo directito. Bueno, esta manufactura que se hace en diferentes lugares del mundo no estaba siendo adecuadamente regulada para los productos que se venden dentro de la Comunidad Europea. Y entonces se creó este método o este mecanismo de ajuste a la frontera de carbono que también se regula con el protocolo GHG. Y ojo, porque de aquí se van a derivar impuestos formales, se van a derivar financiamiento formal y se va a derivar una serie de actividades que tendrán que estar forzosamente medidas, reguladas, verificadas y certificadas por el protocolo GHG. ¿Y por qué por el protocolo GHG? Porque por ahí también tenemos otro protocolo que se ha puesto muy de moda y muy en boga. Yo no voy a hablar mal de él, por supuesto que no. Y también nos sirve, porque al final de cuentas son factores de emisión. Pero si ustedes están trabajando o empiezan a trabajar con una línea que tenga medición de emisiones de emisiones de carbono o medición de la huella de carbono, que no sea protocolo GHG, ojo, podemos estar tirando nuestro dinero un poquito a la basura, porque el día que lleguemos a tener que comprobar a las NIF o tratar de comprobar al CBAM, no lo vamos a hacer válido. ¿Por qué? Porque el protocolo GHG trabaja con los factores de emisión directa, es decir, con datos reales, medibles, tangibles, ¿ok? Y hay otros factores de medición indirecta, como es la estimación de costos, que nada más tienen como una idea, ¿me explico? Pero no son reales ni concretos. Y esto tiene un riesgo, porque cuando trabajamos con data real, tenemos verdaderamente nuestra medición de la huella es precisa, está puntualmente, digamos, acotada a una calculadora internacional que realmente mide desde nuestra localidad la huella que nosotros estamos efectivamente generando. La estimación de Diana, pero sí, ya sé que tenemos una pregunta. Nos deja terminar esta idea y ya le doy la palabra. Si no, se me queda abierta. Tenemos este punto, ¿no? Que la estimación de costos no es, o sea, digamos, no es puntual y puede generarnos una huella de carbono mucho más alta de la que realmente tenemos. Y esto nos implica muchísimo, porque la huella de carbono para poder ser absorbida o compensada se tiene que comprar o se tiene que compensar a través de la compra de bonos de carbono. ¿Ok? Ahora sí ya. Le doy la palabra y después retomo cómo tenemos que trabajar el CBAM. Adelante. Adelante, Nico, por favor. Eliana, una duda. Veo que, no sé si me estoy adelantando a una duda, pero estás comentando y lo veo en la diapositiva. Estás hablando de empresas de cierta magnitud y cierto tamaño, ¿sale? Muchos de los que estamos aquí somos pues, pymes, a final de cuentas, ¿no? Small business. ¿Dónde en tiempo, dónde y cómo nos van a o nos queremos empezar a exigir y dónde nos van a empezar a exigir? Y asociado a esta pregunta, yo te preguntaría, hay algunos hubs como el SM Climate Hub que te permite pues, de manera
no sé, como uno quiere ingresar los datos de la empresa como para ver más o menos dónde está la huella de carbono que impacta, ¿no? Entonces generas esa información y es una radiografía mientras tú pongas la información lo más real posible, ¿no? Obviamente depende mucho de ti, de la objetividad de cómo la uses, pero pues te da un reporte. Al final de cuentas es para nosotros al día de hoy, en esta burbuja de small and medium business, cómo se conecta, por ejemplo, con el protocolo GHG, si es que ahorita es necesario o ni al caso, y qué tan útil es, o sea, qué tan profesional o no profesional debe de ser como para empezar a alinearnos, ¿no? Porque hay cosas que podemos empezar a hacer y formar esto y saber que este es nuestro impacto y cómo podemos tener áreas de oportunidad en cómo mejorarlo, no sé, cambiar de vehículos de gasolina, vehículos de energías alternativas, etcétera, 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 ¿no? Entonces, eso es mi pregunta. Creo que te detengo ahí porque justamente ahí te voy a entrar a toda esa parte. Les voy a explicar, lo vamos a destazar un poquito de qué se trata el protocolo GHG y cómo lo vamos a hacer, ¿ok? Pero voy a tomar esto. Fíjate bien, aquí en esta diapositiva, ¿cómo les va a afectar a las pymes? Bueno, primero que nada, ya, como pyme, si tú quieres a partir del 2025 solicitar un crédito, tienes que tener por lo menos medida tu huella. ¿Por qué? Porque te van a revisar a partir del factor de riesgo de lo que hablamos. No importa si seas pequeña, mediana o industria inmensa, ¿ok? Entonces, esto es importante. Tenemos que empezar a poner sobre la mesa ya la medición de carbono. 2. Aquí tenemos al último, entre el 2027 y el 2028, hay una que dice bien claro que es manufactura. Es decir, los primeros años estamos hablando de que obviamente no podemos empezar ya con toda la generalidad de la noche a la mañana, se necesita un proceso, ¿no? Entonces, para esto está aquí bien delineado, que en el 24 y 25 va directamente a todas las empresas que son empresas grandes, que cotizan en bolsa, que son instituciones financieras o que tienen más de 35 millones de facturación anual, ¿ok? De dólares. Son empresas inmensas, pero bueno. Después tenemos estos puntos que son con los cuales el CBAM está trabajando puntualmente, ¿no? Que son cemento y concreto, acero y hierro, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. Pero, fíjense bien, y es donde la puerca torció el rabo. En el 2027 entra toda la industria manufacturera. No importa si eres chiquitito o grandotote, toda la industria manufacturera. Entonces, creo que aquí la tendencia es empezar sobre todo a tomar en cuenta estos temas, empezar a escucharlos y poco a poquito empezar a ver cómo desde nuestras empresas, y ahorita ya nos vamos a los siguientes puntos, podemos empezar a tomar acciones. Y esto también tiene que ver con financieramente, cómo podemos ir haciendo estrategias financieras para poder ir desarrollando poco a poquito para que cuando lleguemos al 2027, 2028, ya podamos tener pues mucho más amplia, trabajada, la mitigación de la huella de carbono dentro de nuestras empresas, ¿ok? Hacia ahí está puesta la mirada. Como pymes, ahorita solamente está puesta allí la mirada. Y empezamos con la medición. Por ejemplo, aquí en Alianza, yo formo parte, como ya lo han visto en varias diapositivas, que formo parte de la Alianza Empresarial por el Clima. En la Alianza Empresarial por el Clima es una institución internacional, o sea, es una institución nacional a nivel México, en la cual muchas empresas grandes y muchas pymes están formando parte desde la parte voluntaria para empezar a medir sus gases de efecto invernadero. ¿Y qué está haciendo Alianza Empresarial por el Clima? Está capacitando a todas estas empresas para que puedan empezar a medir su huella, ¿ok? ¿Cuándo vamos a necesitar una certificación? La certificación la vamos a necesitar cuando lleguemos al 2027. Sí sí necesitamos solicitar un crédito que tenga que ver con esta parte de solventar la sostenibilidad, o si vamos a exportar o parte de nuestros productos que fabricamos forman parte de la manufactura que va a la Comunidad Europea. Si no, todavía nos vamos deteniendo, ¿ok? Entonces, de ahí se van como encapsulando un poquito más. Espero ir respondiendo a tu pregunta. Voy adelante y si por algo no respondo algo, por favor, la vuelves a retomar más adelante, ¿vale? Bueno, aquí nos vamos al inventario de emisiones, que es justamente lo que se está ahorita solicitando, es ¿cómo vamos a tener un inventario de emisiones? Pues justamente midiendo. Necesitamos saber
qué es lo que estamos generando, ¿no? Y prácticamente lo que se mide en este inventario de emisiones es estos gases de efecto invernadero, que son aquellos que tienen que medirse a través del protocolo GHG y se miden a través, o sea, todos estos que generan una métrica se transforman en CO2 equivalente. Es decir, la huella de carbono de nuestra empresa, al final de cuentas, se va a medir como, con todos estos gases de efecto invernadero, como CO2 equivalente. Aquí también les voy a hablar en esta diapositiva, voy a hablar un poquito de lo que les dije que les había dejado atrás, la medición, verificación y reporte. Fíjense bien. Ahorita podríamos empezar a visualizar la medición, lo pueden hacer con cualquier calculadora, pero como les comentaba, está padre para que tengan como una base una base de la cual partir. Sin embargo, es muy complejo, el medir gases de efecto invernadero, a pesar de que hay ahí un montonal de calculadoras que nos pueden ayudar, es muy complejo medirlo. ¿Por qué? Porque muchas de estas mediciones tienen que ver con la localidad y tienen que medirse en base, por ejemplo, a si son litros, si son pounds, si son, en fin, las distintas métricas pueden hacer más complicada que la calculadora no tome su medida realmente como debe de ser y les puede dar una métrica que no es tan cercana a su realidad. Sin embargo, nos sirve perfecto como una base de medición, ¿ok? Y ahí pueden ustedes tomar, vamos a ver cómo lo vamos a hacer para que ustedes puedan ya empezar a revisar por dónde está su medición. Lo pueden hacer a través de una calculadora que encuentren en el internet, sin problema. Perfecto, pero ahí les va. Aquí se empieza a complicar la cosa. Cuando más adelante, en los años venideros, tengamos que ver una verificación, fíjense bien, yo no puedo ser juez y parte, y esto es bien importante. Yo puedo medirme, y yo puedo decir, no, pues está bien padre, ¿no? Yo lo que estoy midiendo está bien chido. Pero en realidad, la verificación, para que haga prueba plena, tiene que venir de un tercero. Porque una verificación es justamente lo que entra en una auditoría, digamos. Es decir, lo que tú me estás reportando como medición, ¿realmente es lo que yo estoy observando en lo que tú me estás presentando? Y esto implicaría ya, digamos, un verificador profesional que tenga la capacidad de poder decir efectivamente, tu medición tiene o no tiene sentido. Te mediste de más, te mediste de menos, y entonces lo acotamos a una verificación. Y esto nos determina o nos lleva a un reporte. Este reporte, en realidad, tiene dos vertientes. Uno, yo voy a reportar, o sea, y esta es como la primera fase. Cuando yo hago una medición y hago una verificación, me va a arrojar en el reporte una huella de carbono, una medida. Tantas toneladas de carbono mi empresa es lo que emite, ¿ok? O emitió durante un año. ¿Por qué? Porque todos estos reportes son del año anterior. No podemos medir lo que estamos generando ahorita. Se mide el año previo, ¿ok? Entonces, ¿cómo vamos a hacerlo? Muy bien, yo te puedo reportar que esta es mi huella. Sí, muy bien. Pero un reporte profesional que tiene una métrica de una calculadora puntual, adaptada a la localidad y que además tiene una verificación con un proceso que ajusta y determina que lo que tú me diste efectivamente es comprobable, te va a dar una ruta de descarbonización. Y la ruta de descarbonización sí se necesita hacer por un experto. ¿Por qué? Porque es la radiografía precisa de tu empresa que te va a decir en el alcance 1, tú puedes hacer y esta actividad que te va a llegar realmente a disminuir tu huella de carbono. En el alcance 2, puedes hacer esto y esto. Es decir, tu caldera o tu sistema de distribución, modifícalo a esta forma. Y esto realmente te va a ayudar a hacer una ruta de descarbonización y una ruta de mitigación para que en el momento que te exijan cuando tú llegues a importar un producto a la Comunidad Europea, tienes que tener compensada en algún momento, a partir del 2027, tienes que tener compensada tu huella de carbono. No nada más medida, verificada y reportada, sino compensada. Y para esto es justamente el proceso. Si te indican, si tienes tú una ruta de descarbonización clara, tú solito vas a ir mitigando tu huella y entonces cuando la tengas que compensar, es una huella mínima.
y te va a costar mucho menos. Esto es ir buscando una estrategia para que poco a poquito te vayas ajustando sin que te cueste tanto, sin que lo resienta tanto tu bolsillo como empresa, ¿no? Vamos a la siguiente. Bueno, esta es prácticamente lo que se mide, que es como les comentaba, en inglés se llaman Scope 1, Scope 2 y Scope 3, y en español son los alcances 1, 2 y 3. Esto es mega complejo, porque además, cuando tú mides como empresa, realmente tendrías que conocer hasta dónde llegan las actividades aguas arriba y aguas abajo. Y esto se hace más complicado todavía. Porque, como les comento, si tú estás midiendo de más de lo que el protocolo realmente te obliga para poder estar certificado, tu huella te va a salir demasiado alta. Y que te salga demasiado alta tu huella tiene un costo ambiental enorme porque además no es real, ¿ok? Entonces, ahora sí, nos vamos directamente a trabajar con los alcances. Pasas la siguiente, por favor. Muy bien. Y ahora sí, ¿cómo lo hacemos? Midiendo estos alcances. El alcance 1 habla específicamente de la operación de la empresa. Todo lo que es cómo tu empresa funciona, de pe a pa, ¿ok? Todo lo que pueda tener una medición o un efecto de gases de efecto invernadero hasta, fíjense bien, tiene que ver hasta con protocolos de protección civil de si tengo o no tengo los extinguidores, si son de carbono o no son de carbono. Esto se mide, ¿ok? Fíjense, algo bien importante que se mide aquí también y que no lo vemos es si tengo o no tengo aires acondicionados. Si los aires acondicionados o el sistema de calefacción que utilizo en mi empresa está, digamos, ha sido o ha pasado por un protocolo de perfeccionamiento o de revisión. Es decir, si le doy o no le doy mantenimiento. Si le doy mantenimiento, baja la huella. No más por poder comprobar que este punto está aclarado, ¿ok? Los tengo, pero están, digamos, han sido, tienen, porque podemos tener aires acondicionados, y estos aires acondicionados, si yo no compruebo que los estoy realmente limpiando y están funcionando al 100%, me pueden incrementar la huella de carbono, ¿ok? Cosas tan pequeñitas como esta. Obviamente tiene todo que ver con el sistema de producción. A lo mejor ustedes no son fabricantes, pero, por ejemplo, estamos hablando de calderas, estamos hablando de producción a diésel, estamos hablando de sus flotillas, y ahí sí, de sus flotillas de automóviles o de sus flotillas empresariales para distribuir, para llevar a cabo todo el proceso, digamos, de su trabajo. Esto es la radiografía hacia lo que realmente la empresa hace, ¿ok? Bueno, por eso les digo que se complica muchísimo la medición. Cuando no tenemos realmente una medida que nos indique la puntualidad de los protocolos, que son los estándares que marca el protocolo GHG, esto nos puede salir descomunalmente alto, carísimo, o a lo mejor bajito, porque sí, ya reporté mis aires acondicionados. Muy bien, perfecto. Pero no reportaste esta parte de si están realmente revisados o no. Y esto del mantenimiento te hace una huella completamente diferente. Entonces, pues es una huella a medias, porque no la tenemos realmente clara, ¿vale? Bueno, vamos al alcance 2. El alcance 2, no, todavía no, ahí está, perfecto. El alcance 2 es todo el consumo energético. Y esto tiene que ver con nuestros recibos, por ejemplo, en México, tiene que ver con nuestros recibos de Comisión Federal. Obviamente, ustedes en el resto del mundo, pues tendrán alguna empresa que es la que les da el recibo de luz para que ustedes puedan de alguna manera determinar. ¿Cómo se comprueba? Esto es, digamos, es el alcance más sencillo de medir y más claro, porque todos tenemos un recibo de luz, o sea, todos tenemos la manera de comprobar cómo estamos generando la luz, ¿no? Y aquí, pues, viene, digamos, el punto más importante para mitigar y el más sencillo que ya pueden estar empezando todos. Instalen paneles solares, literal. O inviertan, hay muchas maneras de arrendar paneles solares, pero piensen en que ya lo pongan como un punto financiero importante para su empresa, porque es, digamos, en la ruta de mitigación es el punto más sencillo por el cual podemos empezar. Ya les puse ahí como esta partecita, ¿no? Y el alcance 3, ahí es donde sí se complica todo. Y el protocolo GHG básico al día de hoy,
al día de hoy, a las pymes, a las microempresas o a las empresas medianas, solamente les obliga estos 3 rubros. Y fíjense muy bien, cuando medimos, todas las calculadoras nada más te obligan al alcance 1 y alcance 2, todas. ¿Por qué? Porque el alcance 3 es sumamente controversial, ¿ok? Pero no significa que obligatoriamente no tengamos unos puntos de alcance 3 que medir. Y los puntos de alcance 3 que tenemos que medir sí o sí es residuos, y se los puse en negritas. ¿Por qué? Porque muchas veces, o sea, yo sé que a lo mejor ustedes ya tienen un plan de manejo de residuos en su empresa. Muy bien, padrísimo. Y ojalá que lo tengan. Si no, ya estamos empezando por ahí, ¿eh? Así como empezamos con los paneles solares, empiecen a observar qué está pasando con los residuos de su empresa. Aunque sean los residuos más sencillos y más simples, como la botellita de agua que nos tomamos. Desde ahí empezamos, ¿ok? ¿Por qué? Porque si no tenemos una gestión, un plan de manejo de residuos que sea comprobable a través de manifiestos, que estén incluso estos manifiestos y sean, o sea, que se puedan trazar por la autoridad competente, entonces este alcance de residuos, el alcance 3 de residuos, nos va a mandar a la métrica internacional. Y la métrica internacional es altísima. He visto empresas que han llegado a nosotros para que les hagamos esta ruta de descarbonización o les hagamos la certificación de carbono, que en el alcance 1 está súper fácil poderles ayudar y podemos ir estratégicamente buscando nuestras finanzas para allá. En el alcance 2, pues también está padrísimo, pero en el alcance 3, o muchas veces ya lo tienen incluso observado y es chiquitita su huella, pero cuando llegamos a residuos, no tienen una idea cómo les incrementa. Les incrementa la huella muchísimo, solamente por no tener los documentos que acreditan que tengo un plan de manejo de residuos. Y ojo, lo más importante o lo que más afecta en un plan de gestión de residuos son los residuos orgánicos. Y yo les voy a preguntar aquí a ustedes, ¿quién en su plan de manejo de residuos puede comprobar sus residuos orgánicos? Está cañón, ¿verdad? Y se fijan como estas cositas, pues nadie nos las dice. Nadie nos las dice. Dejo de interrumpir y para levantar la mano. Adelante. Interrumpo. Diana, una pregunta. Muchas de las empresas de nuestra industria pues han optado por el trabajo remoto. Entonces yo creo que ahí también tenemos pues como un reto mayor porque pues cuando uno tiene una oficina, una fábrica, pues es mucho más fácil tener control sobre el recibo de la luz, sobre el recibo pues del agua, digamos que sobre todo lo que se consume. Pero cuando hay trabajo remoto, pues se vuelve un poquito más difícil hacer la medición. En ese caso, pues no sé si tengas como algún consejo o algunos tips, pues porque sé que, por ejemplo, medir residuos, ay, se me fue la palabra. Bueno, los residuos que estamos hablando, pues cada uno trabajando desde casa es complejo, ¿no? Sí, y de hecho también por eso es importante que realmente un experto les ayude. ¿Por qué? Porque sobre todo ahorita que si ustedes así se conforman en la industria audiovisual, creo que sería fundamental que pongamos este punto sobre la mesa. ¿Por qué? Porque las calculadoras que tienen las empresas expertas para certificar tienen este factor de medición precisamente para el teletrabajo, para el híbrido y para el presencial. Y la métrica es diferente, porque también una de las partes que se miden dentro de la huella de la empresa son los empleados y la forma en que los empleados trabajan, cómo se van a la empresa, cómo regresan de la empresa, cómo, si están en casa, cómo se mide también esa parte que yo consumo al estar haciendo teletrabajo en mi casa. Y ahí se complica muchísimo la métrica, porque ¿cómo lo mides? Si tú no tienes una manera de comprobarlo, ¿cómo lo mides? Para esto precisamente hay calculadoras especializadas que además lo miden desde tu localidad, porque tu localidad no es la misma que la mía y no genera en tu transporte las mismas emisiones. No lo genera. ¿Te fijas qué importante y qué interesante? Y, ojo, cuando trabajamos solamente con teletrabajo, la parte de los residuos se va directamente a la parte de la medición internacional.
¿Por qué? Porque no podemos comprobar. Y la parte de la medición internacional, fíjense nada más hasta dónde llega. Cuando yo mido los orgánicos, no nada más mido los orgánicos como un desecho, mido los orgánicos desde su proceso de producción, es decir, toda la parte de generación de agua, de energía, que tiene que ver la parte alimenticia, ¿ok? Por eso se despega, se desprende, se hace tan grande, ¿ok? Y sí hay maneras también de comprobar que en casa tú lo estés haciendo, porque necesitamos papeles y los papeles pueden, o sea, pueden, digamos, reglamentar incluso un programa de gestión de residuos a distancia. Hay manera de comprobarlo, ¿ok? Bueno, me voy a esto, parte de manejo de agua. El manejo de agua también es, a lo mejor a ustedes no les implica tanto esta parte, porque pues realmente no tienen un proceso de producción que tenga una descarga de agua, que sea lo que tengamos que medir. Y entonces aquí a ustedes la parte del agua, pues también sería con las métricas internacionales, pero realmente es muy sencillo, porque nada más tenemos que comprobar las descargas en un momento dado de la oficina que ustedes tengan físicamente. Mínima, micro o enorme, no importa cómo sea, ¿ok? Luego, fíjense bien, los viajes aéreos. Aquí los viajes aéreos, esto es importante. El alcance 3 mide todos los viajes aéreos internacionales que hayan hecho los ejecutivos o no ejecutivos, o sea, el personal de la empresa, ¿ok? Y que a veces esto hasta se nos olvida. O sea, esto es como si no existiera, pero lo tenemos que tomar en cuenta como parte del alcance 3. Y aquí les voy a pasar un tip. A partir de este año próximo, o a partir del día de hoy, cuando compren un boleto internacional o nacional, cómprenlo con la facilidad de ya ven que les da la facultad de que puedas comprar el bono de carbono, porque muchas de las empresas aéreas o aeronáuticas ya tienen esta facilidad de que tú ahorres o compres el bono de carbono. Entonces, háganlo de ya. La verdad es muy económico. Okay. Y guarden su boleto de avión, porque en ese boleto de avión, allí viene la comprobación de que compraste este bono. Y ahí neutraliza la huella, ¿ok? Ahí están ya pequeños tips que les voy pasando. Oye, Liana, mande. Perdón, te voy a interrumpir tantito y esto también atañe a todos nuestros invitados porque yo estoy preocupado, se nos va a agotar el tiempo y creo que es muy importante que no perdamos la información que nos estás compartiendo. Entonces, no sé, a ver, para no cortar abruptamente y porque a lo mejor hay gente que tiene compromisos, o sea, los que se puedan quedar bienvenidos, pero si no, si todos están de acuerdo, pero sobre todo tú, Liana, que programáramos una tercera sesión para terminar este tema que me parece a mí, perdón, fundamental, porque creo que sí vamos a poder tener algunos parámetros para irnos alineando a este tema. No sé si lo sometemos. Primero, Liana, ¿tú cómo estarás de tiempo en unos días, semana o una semana más, dos? Y no sé qué opinen todos nuestros amigos que nos están acompañando, porque si no, nos quedan 10 minutos. No sé cómo vean, perdón, pero me parece importante. Sí. Yo propongo que levantemos la mano los que de pronto estamos de acuerdo con hacer una tercera sesión y contamos manos levantadas para que la agendemos. Pero pues me atrevería a decir que muchos de nosotros pues sí, ahí están levantando la mano. 10. Y ya que Liana vea todas las manos levantadas, que nos diga si puede, porque eso es lo más importante, es que, ¿verdad? Sí, o sea, sí quiero como dejárselos a detalle, ¿no? E incluso creo que en la siguiente sesión podríamos incluso primero hacer que es la parte que tenía yo tantas ganas, ¿no? Primero poder hacer, les explico un poquito más de específicamente cómo podemos hacer, porque traigo una diapositiva para hablar cómo el alcance 1, cómo el alcance 2 y cómo el alcance 3 para poderlo específicamente trabajar. Creo que sería bien interesante incluso hacerlo por equipo de trabajo, por grupos de trabajo, ¿no? Y si hay diferentes industrias, a lo mejor entonces hasta clasificarlos por estos tipos de industrias para que se vayan ya directamente y podamos hacer un trabajo como mucho más claro y que les quede pues algo concreto para sus industrias. ¿Cómo ven? Como un mini Sí, taller, perfecto. ¿verdad? O sea, sí, a Sí. lo mejor un mini tallercito, pues, órale. Exacto. Bueno, va, Entonces yo creo que agendemos la otra, ya tú nos envías la disponibilidad y yo le comparto la información a todas las personas pues, que están conectadas y a todo el grupo, porque muchas personas pues nos han manifestado como su interés en esta charla. A veces es difícil conectarse, pero pues igual están viendo la grabación que les estamos compartiendo. Hay un punto importante que tú mencionas y después creo yo el de las alianzas, porque solitos no lo vamos a poder hacer, pero entonces buscar como empresas que
que nos apoyen en ese sentido, pues como de medición de huella de carbono, o sea, que sepan sobre el tema, que en este caso pues nosotros te tenemos a ti y de pronto sí sería bueno como saber un poquito más pues sobre cómo hacer esa medición o qué tener en cuenta a la hora de buscar una empresa que nos pueda apoyar en ese sentido. Hay algo que me parece interesante y es que pues nosotros como SAFE, digamos que pues hemos venido como tratando de aprender, pues lo que te decía yo, necesitamos personas como tú, pero también hay organizaciones como Avixa, que creo que aquí está conectada una de las personas de Avixa, que es Sergio, que también pueden ser aliado importante para nosotros, como sé, pues que ya lo hemos hecho en muchos eventos y lo tenemos, y los ya, pues digamos que vamos con ellos a ICE, a Infocom, bueno, a varios eventos, pero que creo que podrían ser un tercer aliado importante pues a la hora de establecer esta estrategia con ustedes y con SAFE, pues a la hora de hacer talleres de mediciones pues pensados a futuro. Ya, con esa intervención te dejo acabar. Sí, perfecto. Bueno, me parece padrísimo, ahorita que estás hablando de eventos, fíjense nada más. De hecho, existe una medición específica para eventos. O sea, eventos pueden estar ya certificados carbono neutro. Y creo que también aquí sería bien interesante empezar a trabajar con esto, porque la mejor manera de ir viendo qué se necesita es justamente medir los gases de efecto invernadero de un evento. Esto es bien interesante. Si ustedes están generando tantos, la manera de visualizar la descarbonización, no hay mejor manera que hacer un evento carbono neutro. Porque esto, imagínense a cuántos puede llegar, ¿no? Y esto que hablas de las alianzas, Caro, creo que es bien interesante. Fíjense bien. Yo realmente creo que aquí la asesoría o la mejor recomendación que yo les puedo dar es que cuando empezamos a tocar estos temas, tenemos que tener ahora sí que a una persona específica de la empresa que le estamos pagando un sueldo para que dedique prácticamente todo su tiempo a observar esta parte, pero desde el desconocimiento, ¿no? Porque pues no sabemos, o sea, en realidad no sabemos, no somos expertos en carbono neutro desde la empresa, no lo somos. Entonces, al final de cuentas, creo que estas alianzas les pueden dar un beneficio, porque a veces tenemos la idea de que es carísimo, ¿no? Certificar carbono neutro y no lo es. En realidad es súper accesible. ¿Por qué? Porque creo que se los comenté la semana pasada, ya no me acuerdo si lo comenté en este foro o en otro. A veces cuando certificamos, o sea, cuando nos enfocamos en hacer una medición de carbono neutro, lo que se quiere a nivel internacional o lo que se busca es que sean unos protocolos tan accesibles que todo el mundo los haga. ¿Por qué? Porque necesitamos sí o sí llegar al 2030 bajando esta promesa que tenemos. Entonces, creo que es bien interesante porque sentimos que nos va a salir carísimo, que mejor dedicamos a alguien de nuestra empresa y no nos damos cuenta que al final de cuentas nos va a salir más caro poner a alguien en la empresa que tener a alguien que realmente, a través de una alianza, nos asesore de una manera concreta y nos dé las pautas que necesitamos para seguir cuando en realidad no es tan caro. Es accesible para todos, ¿no? Porque además se mide con la cantidad de personal que tiene la empresa. Y si estamos hablando de pymes, pues es súper accesible, súper accesible. Yo no sé qué les parezca, miren, al final, porque creo que estamos sobre el tiempo y a lo mejor nos estamos quedando en esta parte de ¿y cómo lo hacemos? Entonces, si te parece, Liana, continuaríamos en una tercera sesión como con esta parte de este tallercito más práctico, ¿cómo lo hacemos? Yo les quiero dejar aquí, digo, al margen que haya unas preguntas, Liana se puede quedar unos minutos más, pero no sé cómo está la agenda de los demás. A ver, aquí están los datos de Liana. Que yo sé que no es el objetivo de Liana, pero bueno, ellos tienen una empresa de consultoría ambiental, pero lo importante es que pertenecen a un grupo, a un grupo donde tienen representación en diferentes países en Latinoamérica, ¿no? Ya Liana nos podrá decir, pero bueno, ahí están los datos y también ahorita les vamos a hacer otro anuncio de nosotros de SAFE, pero bueno, dejo esos datos y no sé cómo les guste concluir, Liana, de todos modos, para pensar en la siguiente presentación y también si hay alguna pregunta, pues también sería el momento, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que nada más para que no se quedara vacío, habíamos quedado, me faltaba solamente explicarles la parte del alcance 3 que tiene que ver con las 15 medidas que se tienen que tomar y nada más me gustaría decirles que en un momento, o sea, cuando el día de mañana ya las mediciones sean obligatorias, tendrían, o sea, estas 15 categorías o a partir del, de hecho, por ejemplo, para las instituciones financieras, a partir del 2025,
cuando entren las NIFs, ya se tendrán que revisar, o sea, el alcance 3 tendrá que ser valorizado a partir de estas 15 categorías. Pero estas 15 categorías tienen que ser a través de un diagnóstico. Entonces, nada más me quedo con esta parte, ¿no? De que no todas las industrias van a medir los mismos puntos de alcance 3, sino depende del tipo de industria, es el alcance 3 que se va a tener que medir de manera obligatoria. Y creo que ya con esto podemos cerrar la parte de conocimiento, que creo que al final de cuentas el día de hoy lo que les di es como las bases técnicas, ¿no? Las bases técnicas de medición, y justamente con esto nos quedamos. Y bueno, pues nada más, ahora sí yo encantada de poder retomar cómo lo haremos, ¿no? Cómo lo haremos la próxima sesión para que ustedes desde su empresa podamos generar estrategias de cambio, ¿no? Que vamos a empezar a trabajar con esta ruta de descarbonización. Perfecto. Ana, muchísimas gracias. La verdad es que pues nosotros llevamos ya un tiempito haciendo estas reuniones y yo siento que tener una invitada como tú para nosotros ha sido pues muy importante. Cada vez que terminamos yo aprovecho y le pregunto a algunas de las personas que se conectan a la reunión. Uno de ellos es Martín Corroa, que le pregunto siempre y siempre me dice como lo que yo te digo, no sabemos nada, pero queremos aprender. Entonces a veces es como estamos confundidos porque hay un montón de información. Y pues creo que igual después de tus presentaciones también tenemos un montón de preguntas, pero por lo menos ya hay como pasitos pequeñitos o entender qué cosas podemos empezar a medir, y pues seguramente con lo que hagamos la próxima semana vamos a aterrizar un poquito más la información. Se me ocurre una cosa, me gustaría, a ver si pudieran, o sea, o tú o los Juan Carlos, hacerme tal cual una lista de las acciones que ustedes ya han realizado en materia de sostenibilidad. ¿Por qué? Porque tal vez alguna de ellas ya la pueda poner como ejemplo de reducción, de mitigación. Okay. ¿Me ayudaría con esto? Vale. Sí, claro, Está sí, muy te bien. las enviamos. Y miren, también les estoy dejando aquí, perdón, Caro, en la presentación, si la están viendo, es una página de YouTube donde la hemos denominado de Save Latam, y donde estamos subiendo las grabaciones. Quien se haya perdido la de la semana pasada, la verdad es que, bueno, es el inicio de lo que estuvimos viendo hoy, están muy interesantes, y ahí vamos a estar poniendo las grabaciones de los siguientes eventos, ¿no? El de hoy, obviamente, y también el que acordemos en la próxima fecha con Liana. Sí, perfecto. Claro. Bueno, pues a todos muchísimas gracias por conectarse. Pues me alegra que hayamos tenido muchas preguntas, porque precisamente para eso es este espacio, para hacer preguntas y aprovechar pues que Liana nos está regalando su tiempo, nos está donando su tiempo para responder todas las preguntas que tengamos. Vamos entonces a definir pues la fecha de la próxima charla para continuar con esta sesión, pues que creo que ha sido muy interesante para nosotros. Si tienen preguntas, pues tienen los datos de contacto de Liana, pero pues si no, igual tienen los datos de contacto de nosotros y nosotros podemos también ponerlos en contacto con ella. Y bueno, pues si tienen temas, por ejemplo, que quieran sugerir, pues como pues que les estén como rondando la cabeza en temas de sostenibilidad, pues aquí estamos también para ayudarles a buscar al experto que pueda respondernos todas esas preguntas. Yo creo que aquí estamos aliándonos todos pues en este camino como a hacer una industria más responsable, y pues volviendo a los objetivos de desarrollo sostenible, el 17 son alianzas para cumplir los objetivos. Entonces, pues todos, muchas gracias por ese granito de arena que ponen cada vez que sacan de su tiempo para conectarse y para aprender sobre este tema que es tan importante. Y Ana, no sé si quieres decir algo para despedirte, o Juan, o alguien quiere aportar algo más pues, antes de terminar la sesión. No, yo solo le daría las gracias a Liana, y ahorita si nos quiere decir ella algo, porque de verdad, Liana, creo que estas dos sesiones han sido, sí, muy, muy enriquecedoras, y creo que nos empiezan a dar un camino más claro para esto que estamos haciendo, este esfuerzo desde SAFE y de toda la industria. Adelante, Liana. Pues yo nada más quiero darles las gracias, sobre todo por permitirme pues tener voz en este espacio, y la verdad es que es un regalo para mí, ¿no? Es algo que me apasiona, y poderlo compartir con ustedes, y sobre todo saber que esto está llegando hacia muchos lugares de Latinoamérica, y que los latinoamericanos de alguna manera tenemos como esta parte en común, ¿no? Y que debemos de unirnos para poder hacer y dejar un mejor planeta. Así es de que yo muy agradecida de que podamos, o sea, pueda estar en un espacio en donde visualizar el medio ambiente como una prioridad es importante. Así es que les agradezco muchísimo este foro.
Liana, Giancarlo dice que pues si nos podemos quedar unos minuticos más, él tiene preguntas para hacer, entonces pues los que quieran desconectarse, les agradecemos mucho haber compartido ese espacio con nosotros, y si alguien se quiere quedar un ratico más escuchando las preguntas, bienvenidos también. Así es. Gracias a todos y seguimos entonces. Bye. Gracias. Giancarlo, no sé si quieres aprovechar entonces para preguntarle a Liana las dudas que tengas.